Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Estas fueron palabras importantes. Estas fueron palabras de aliento. Pablo sabía que Timoteo necesitaba fortaleza y resistencia para cumplir el llamado que Dios le dio. Una vez más, esta es una de las 25 veces que Pablo anima a Timoteo a ser fuerte, a resistir en su labor en Éfeso. Parece que Timoteo era tímido por naturaleza y se desalentaba con facilidad, así que necesitaba que frecuentemente se le dijera: esfuérzate. Dios siempre está ahí para darnos fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sin embargo, tenemos que recibir su fuerza. Por lo tanto, Pablo tuvo que alentar a Timoteo a esforzarse. Y Dios hace el recurso de su fuerza disponible para nosotros hoy en día. Sin embargo, no va a llegar mientras nos sentamos pasivamente y suponemos que Dios simplemente lo verterá sobre nosotros si estamos activos. Él nos trae su fuerza mientras lo buscamos y dependemos de Él en vez de nuestras propias fuerzas. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dijo a Timoteo una forma específica de esforzarse, la cual es esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta fuerza en la gracia es esencial para una vida cristiana. Aquí la gracia tiene su significado teológico más simple. Se define como la ayuda divina, la ayuda que viene de parte de Dios, el regalo inmerecido de auxilio que viene de parte de Dios. Resistir en la gracia es el favor inmerecido de Dios para nosotros, que es en Cristo Jesús. Provee de confianza y de valor, los cuales que nunca podríamos tener cuando pensamos que estamos a prueba o pensamos que Dios aún no se ha decidido sobre nosotros. No hay nada que pueda hacernos tan fuertes como decir: soy un hijo de Dios en Cristo Jesús, y tengo el amor y tengo el favor de Dios a pesar de que no lo merezco. Esa es la fuerza que viene por la gracia. Pablo sabía lo que era recibir la fuerza de la gracia de Dios. Y eso lo explica en 2 de Corintios capítulo 12. Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él podía también alentar a Timoteo de esta forma, desde su propia experiencia de la vida. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Aquí Pablo le recuerda a Timoteo del cuerpo de la verdad, de lo que había escuchado el apóstol, de lo que había escuchado en presencia de otros. Timoteo escuchó muchos estudios de la Biblia que Pablo dio y compartió mucho tiempo con el apóstol en su discipulado personal. Esto encarga a hombres fieles. Dios le dio un ministerio a Timoteo, no para que lo guardara, sino para que se lo pasara a otros. Una parte esencial de su trabajo como pastor era derramar sobre otros lo que Dios le había encomendado. Pablo no debía enseñar a otros sus propias ideas particulares, sino simplemente la doctrina que venía de parte de Dios. Lo que has oído de mí, lo que fue vertido sobre él por Pablo, Timoteo era responsable de verterlo en otros. La labor de entrenar líderes es simplemente una parte de la descripción del trabajo del pastor. No solo se debe entrenar líderes cuando la necesidad de un líder es evidente, ni tampoco debe entrenar líderes solamente para las necesidades de su congregación. Él debe entrenar líderes para el reino de Dios en general, ya sea que se usen en su ministerio de la congregación del pastor en particular o en otros momentos. A hombres fieles. Cuando Timoteo buscara a aquellos sobre los cuales verter doctrina apostólica y práctica, debía buscar la cualidad de la fidelidad. No necesitaba encontrar hombres listos, hombres populares, hombres fuertes, hombres fáciles, hombres perfectos, ni hombres opuestos. Pablo le dijo que buscara a hombres fieles. A través de la historia, algunos han aferrado a la idea de la sucesión apostólica. Esta es la idea que usted puede saber quién es un verdadero ministro del Evangelio, porque Pedro ordenó a alguien para que lo sucediera, y el que fue ordenado ordenó a alguien para que lo sucediera, y el siguiente ordenó a alguien para que lo sucediera, y así sucesivamente, continuando con la línea. Un ejemplo, Elías. Elías tenía un sucesor, Eliseo. Hombres fieles,
que toman las enseñanzas de parte de Dios y la transmiten a otros. Sin fidelidad a las enseñanzas y al ejemplo de los apóstoles, la idea de sucesión apostólica no es nada más que la imposición de manos vacías. ¿Dónde está la interrumpida sucesión apostólica? ¿Quién puede saberlo? Probablemente no existe en la faz de la tierra. Todas las pretensiones de ciertas iglesias son tan necias como ociosas e inútiles. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta labor de entrenar líderes es importante y no se podía limitar. A aquellos a quienes había entrenado también se les había dejado la labor de enseñar también a otros. Yo te entreno a ti y tú, al ser discipulado, en este caso por mí, tú entrenas, discipulas también a otros. Que sean idóneos. Esto expresa la capacidad comprobada por la experiencia. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú, pues. Esta no era una sugerencia de Pablo para Timoteo. Tú, pues, lleva un sentido de requisito, es una orden. Había algo que Timoteo tenía que hacer y Pablo le diría lo que tenía que hacer. Sufre penalidades como buen soldado. Timoteo debía tomar la actitud de un soldado que espera sufrir penalidades por su causa. Ningún verdadero soldado, o cuando menos ningún buen soldado, renuncia simplemente porque le llegó alguna penalidad. De la misma manera, si un creyente no está dispuesto a soportar penalidades, nunca va a lograr mucho para Jesús. Renunciará tan pronto se requiera algo difícil de ellos. No pueden cumplir con el llamado de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nunca sueñe con la delicadeza. No piense en encontrar a Dios en los jardines de Egipto, a quien Moisés no encontró sino en la zarza ardiente. Esta es una famosa frase de un gran pensador. Pablo no exhorta a Timoteo para que sea un soldado ordinario o común, sino para ser un buen soldado de Jesús. Soldados de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Timoteo debe tomar la actitud de un soldado, quien voluntariamente se desenreda de las cosas de la vida civil. Un soldado tiene que renunciar a muchas cosas. Algunas de esas cosas son malas. Puede ser el orgullo, la independencia, la voluntad propia. Algunas de ellas pueden ser buenas, su hogar, su familia. Sin embargo, si un soldado no está dispuesto a renunciar a estas cosas, no es realmente un soldado. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si Timoteo no sufría las penalidades y si no renunciaba a las cosas que lo enredaban en los negocios de la vida, no estaría agradando a su comandante al mando. Jesús es el comandante del ejército de los cielos. En Josué capítulo 5, Jesús se le apareció a Josué como el príncipe del ejército de Jehová. Él es nuestro comandante y como tal, le debemos obediencia. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Según Timoteo capítulo 2, versículo 5. Pablo a menudo se basó en el mundo de los atletas para ilustrar a la vida cristiana. Menciona pistas, obstáculos, boxeo, lucha. No es coronado si no lucha legítimamente. El punto es claro. Un atleta no puede modificar ni inventar las reglas a su antojo. Debe competir legítimamente si quiere recibir la corona. Y es posible caer en el error de pensar que podemos hacer nuestras propias reglas para nuestra vida cristiana. Para algunas personas, su arreglo especial va más o menos así. Sé que esto es pecado, pero Dios entiende, así que seguiré adelante con este pecado. ¿Ves? Ese es un ejemplo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Continuamos hablando de Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 6. Al decirle a Timoteo que tenga la actitud de un labrador, Pablo hace énfasis en el hecho de que los labradores trabajan primero. De la misma forma, todos los que sirven al Señor deben trabajar duro, esforzarse cada día. A diferencia del soldado y el atleta, no hay nada más glamoroso acerca del trabajo que el que hace un labrador. A menudo es tedioso, es aburrido, pero también es emocionante. Se sufre también siendo labrador. ¿Por qué? Porque estás hasta altas horas del día, bajo el sol, incluso bajo el frío, labrando la tierra. El mejor labrador de la nación no es una celebridad, sino que debe trabajar igual de duro. Y Dios no tiene lugar para ministros flojos. Si usted no trabaja duro, deje el ministerio.
Si usted solo trabaja duro si está en el centro de la atención, entonces deje que Dios cambie su corazón. Pablo conocía el valor del trabajo duro. Él podía decir, comparándose a sí mismo con los otros apóstoles: antes he trabajado más que todos ellos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pablo no fue solamente llamado ni solamente bendecido, no solamente fue ungido. Pablo también trabajó duro. Su ministerio hubiera sido mucho menor de lo que fuera si no hubiera trabajado duro. Si Pablo no se hubiera esforzado, el trabajo, el ministerio de Pablo hubiera sido mucho menor. Algunos esperan algo a cambio de nada, pero la gente sabia sabe que con frecuencia le salen las cosas de acuerdo a la medida de su esfuerzo. Si usted está poniendo poco esfuerzo en su caminar cristiano, debería esperar pocos resultados. Sin embargo, al mismo tiempo, Pablo sabía que todo el arduo trabajo que realizó fue el regalo de la gracia en él. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo conocía el equilibrio entre trabajar duro, pero siempre sabiendo que todo era por la gracia de Dios. Este es el mensaje que quiero dejarte en este día. Hoy hablando de Timoteo, estos son los consejos para los jóvenes, también para esas personas mayores, trabajando duro para un Dios fiel. Y como dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.